¿Te recuerdas de las protestas de Ohio que dejaron 4 estudiantes muertos por la Guardia Nacional en el campus universitario? Sí, la Universidad de Kent, si mal no recuerdo. Sí, durante las protestas contra la guerra de Vietnam, la Guardia Nacional de Ohio disparó contra los manifestantes y mató a 4. Uno de los resultados más maravillosos, desgraciadamente, evidentemente esto no se volvió a repetir, pero en Estados Unidos no se pasaba tan fácil que les dispararan a los estudiantes como en México se pasaba, y pasó en el 64, luego en el 68, luego en el 71. Ya estaba curtido de miedos. Entonces en el 72 nos iban a dar, pero bueno, no llevaban armas de fuego. Echeverría ordenó que no llevaran armas de fuego para la conmemoración del 10 de junio de 1971, que hicimos el 10 de junio de 1972. Pero de todos modos, vienen los granaderos a caballo, con unos garrotes de este tamaño como los húsares, como las hordas mongolas. Pues, que no traigan armas de fuego resulta bastante irrelevante. Como me den con uno de esos palos me dejan frío, si no es que acabo entre las patas de los caballos, ¿no? Fue horroroso. Bueno, pero en Estados Unidos pasaba menos. Pero hizo una gran canción de Crosby, Stills, Nash Young, que grabó el grupo, que es Ohio. Tin Soldiers and Nixon's Coming, We're Finally on Our Own. Soldados de hojalata y viene Nixon. Estamos librados a nuestra suerte. Finally on our own. This summer we hear the drumming. Este verano escuchamos el tamborileo, 4 muertos en Ohio. Sí, me acuerdo, fue vivísimo para nosotros. Yo protesté mucho contra la guerra de Vietnam en mi juventud, en México, por una conciencia mínima. Yo tenía 17 años, 1972, la guerra termina en 75, 72 está en su momento más brutal. Y dentro de que a los 17 años no te enteras de mucho, me enteré de algo muy grave. Que los muchachos de mi edad estaban yendo a la guerra. O sea que a los 17 años te enrolaban, te daban 6 semanas de entrenamiento básico, te despachaban a la jungla de Vietnam. A enfrentarte a un montón de gente que estaba altamente especializada en la lucha durante décadas, en su lucha primero colonial contra Francia y después, desde el incidente de Tonkin, contra el ejército de los Estados Unidos, y que era gente que estaba luchando por su familia, por su casa, por sus tierras, por sus cultivos, por sus templos, como los ucranianos hoy. Pues yo decía, pobres de los chicos a los que han mandado a dispararle a esta gente, que además llevan todas las de perder. Porque el que lucha por su casa no es el mismo el que le dicen, tienes que luchar, vas a luchar por la patria, ¿dónde? En Vietnam. Y ahí la patria, ¿qué tiene que ver? No, nada. Entonces yo evidentemente me di cuenta de que no está, si me hubieran mandado a mí a la guerra en ese momento a los 17 años, pues que es de locos. Se veía uno al espejo y decía pues, que yo no, pues todos los chicos de mi edad tampoco. Y siempre recordemos que la edad promedio del soldado estadounidense en la guerra de Vietnam fue de 19 años. La edad promedio del soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fue de 26 años. Y la edad promedio del soldado británico era incluso más alta. Era de 27, 28 años de edad. Pero si tienes una media de 19, quiere decir que hay demasiados de 18 y de 17 por ahí.